Queridos hermanos, acabamos de encontrarnos y ya tenemos que despedirnos. Apenas nos hemos dicho hola y ya tenemos que decirnos adiós. Pero yo creo que ha sido bueno unirnos, reunirnos para confortarnos, para animarnos, para evitar caer en la rutina y en la apatía, para meternos en el corazón de esta corriente de gracia que es la renovación carismática, para actualizar y revivir sus orígenes, para reavivar la llama, para reavivar el amor. Con frecuencia me pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Ha llegado la gracia de la renovación al hondón de nuestra alma, a la infinita profundidad de nuestro espíritu? ¿Cómo están nuestros grupos? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos renacido del agua y del Espíritu Santo? ¿Marchamos todos en la misma dirección? ¿Hemos comenzado ya a contemplar en nuestros grupos y en nuestra vida la gloria del Señor? En los seminarios del año pasado, lo recordáis, contemplábamos un poco el origen o los orígenes de la renovación y los primeros pasos de la renovación. Decíamos de la manera más natural que en la aparición de la renovación no ha tenido arte ni parte el hombre, que ha sido una gracia gratuita derramada por el Señor sobre nuestra tierra y sobre nuestro mundo. Cuando todo parecía que estaba perdido, cuando ya en teología se hablaba con la mayor naturalidad de la muerte de Dios, cuando la ciencia parecía que había ocupado el lugar de la religión, cuando los abandonos masivos de sacerdotes, de monjas y de fieles iban dejando las iglesias cuasi vacías o vacías, ha sido en ese momento, ¿verdad?, cuando el Espíritu del Señor ha desplegado sus grandes alas sobre el mundo para derramarse sobre estos huesos secos, resecos, calcinados, para darnos y devolvernos una vida nueva. La gracia de la renovación está inseparablemente unida a un bautismo espiritual, a un bautismo en el Espíritu, semejante al que los apóstoles tuvieron el día de Pentecostés. Yo diría que se trata exactamente de eso, de meternos en aquel acontecimiento, de actualizarlo, de revivirlo, de ser inundados por la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo, que haga de nosotros hombres nuevos. Ya basta, decía yo ayer, de hombres buenos y honrados. Necesitamos hombres nuevos y renovados por el poder y por la gracia del Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés ha llegado a la Iglesia con la aparición de la renovación carismática. También recordaba ayer cómo cuando Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, escribió de su puño y letra una oración en la que decía, entre otras cosas, palabras como esta: renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. ¿Qué pasaría por la cabeza del Papa cuando escribía estas palabras? Pentecostés está descrito en pocas palabras en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue fuego, alabanzas, puertas abiertas, miedos vencidos, dones, gracias que cayeron sobre los apóstoles. Pues algo de eso pedía al Papa para esta iglesia de hoy. Esa alabanza para ahora, ese fuego para ahora, esas gracias para ahora, esa fuerza del Espíritu para ahora. Una irrupción poderosa del Espíritu que se derramase sobre nuestras instituciones, sobre nuestras parroquias, sobre nuestros conventos, sobre nuestros monasterios, sobre nuestros fieles. Algo que realmente nos hiciera hombres nuevos, hombres completamente renovados. La renovación carismática, lo sabéis, no es una gracia o no ha sido una gracia para hacer algo. No es una gracia social, es una gracia de nacimiento o de renacimiento. Los hace realmente hombres nuevos y hombres renovados. Y este año hemos sacado las conclusiones de esa vida nueva que se ha inaugurado en nuestra vida, en nuestra existencia, con la llegada de la renovación carismática. En primer lugar, la gratuidad, e inseparablemente unida de la gratuidad, la alabanza. Mirad, la gratuidad es una palabra
que había caído prácticamente en el olvido en nuestra iglesia. Claro, nunca se había perdido el nombre, pero de hecho habíamos disipado prácticamente esta palabra o eliminado esta palabra de nuestro vocabulario. Toda la vida cristiana y toda la espiritualidad cristiana ha ido siempre al vaivén en los últimos siglos de las obras, de los esfuerzos, del hay que hacer, de las renuncias, como si ese fuera el camino normal para hacernos agradables a los ojos de Dios. Eso es lo que hemos predicado, eso es lo que hemos recibido. Todavía nosotros seguramente lo hemos predicado con la mayor naturalidad del mundo. Pero la verdad es que hay que entrar en un terreno misterioso que lleva el nombre de gratuidad. La gratuidad es el alma absolutamente de todo. Parece que Dios en estos días ha querido derramar esta gracia para devolvernos a todos a los orígenes de la gratuidad, para que comprendamos de una vez para siempre de que todo es gracia, de que todo es gratuito para los hombres. La gratuidad es el alma de todo, es la fuerza de todo, es el impulso de todo. Es lo que realmente nos hace estremecer de gozo y alegría. ¿Sabéis qué? Pues que Dios nos ha amado con un amor eterno, que no ha tenido principio, que no tendrá nunca fin, que no tiene fecha de caducidad, con un amor gratuito. Antes de que nosotros pudiéramos pensar, decir o imaginar nada, antes de que diéramos un solo paso hacia Dios, ya éramos amados ante el rostro del Señor. Ya estábamos tatuados, como nos dice el profeta Isaías, en la palma de su mano. Dios nos ha enviado a su Hijo para redimirnos, para rescatarnos, para reconciliarnos, para salvarnos, para abrirnos de par en par las puertas del paraíso. Dios nos ha mandado su Espíritu para llenarnos de dones, para llenarnos de gracias, para hacernos irradiar de gozo y de alegría. Esto ha sido la renovación carismática realmente para nosotros. Estamos hablando de un episodio o de una realidad realmente impresionante. Mirad, yo hace ya unos años hablaba un día con un padre de mi convento, tal vez el mejor especialista en la vida y en la obra del padre Las Casas, y yo le decía que estaba atacando muy duramente a un grupo de autores que a su juicio estaban denigrando la figura del padre Las Casas. Y le decía, verdad, dicen que estás empleando un lenguaje muy duro, un lenguaje faltón. Y él me decía en un momento determinado, salió a su habitación, me trajo un libro y me dice, mira los epítetos que me han dedicado a mí. Una lista así de grande también, ¿no? Pero decía, esto realmente no importa. Lo que importa es que no puedo ser tolerante con ellos, que han denigrado de tal manera la figura del padre Las Casas que no puedo ser complaciente de ninguna manera. Pero cuento esto, ¿verdad? Porque en un momento determinado, mirándome a los ojos, me dijo, ¿sabes? Estoy jugando con fuego. Pues yo diría, ¿verdad?, que en la renovación estamos también jugando con fuego. La gratuidad no es negociable. Con la gratuidad no se puede jugar. Apenas desaparezca la gratuidad, o si desapareciera la gratuidad del cristianismo, ¿me lo creéis? El cristianismo se volvería un montón de escombros. Perdería toda su originalidad. Sería a lo máximo una religión en competencia con otras religiones, pero no la religión de la tierra. El cristianismo sin la gratuidad se quedaría reducido prácticamente a la nada. Y bien, junto a la gratuidad e inseparablemente unida a la gratuidad aparece siempre la alabanza. Yo me he preguntado siempre cómo expresarlo, cómo decirlo. Pues yo diría así, o trataría de decirlo de este modo. La gratuidad se vive, la alabanza se expresa. La gratuidad es la acción poderosa del Espíritu y del Señor en nuestros corazones y en nuestra alma. La alabanza es el eco que produce esa presencia y esa acción de Dios en nuestros corazones. Por tanto, no puede haber alabanza que no proceda de la gratuidad, ni gratuidad que no se exprese en alabanzas. Si la alabanza no procede de la gratuidad, se convierte en poco tiempo en una pura palabrería. Pero si la gratuidad no se expresara en alabanzas, se convertiría muy pronto en una pura idea o en ideología. Ni alabanza sin gratuidad, ni gratuidad sin alabanza. Este es el paso que tenemos que dar absolutamente. Yo diría que la manera o el único modo que tenemos para detectar si vivimos realmente la gratuidad de la acción de Dios en nuestros corazones es la alabanza. Si la alabanza es poderosa, si la alabanza es explosiva,
podríamos decir que estamos viviendo realmente la acción gratuita de Dios en nuestro corazón. Si la alabanza comienza a declinar, si la alabanza comienza a tiritar de frío, deberíamos llegar a la conclusión de que estamos viviendo muy pobremente la acción gratuita de Dios en nuestros corazones. Por eso siempre nos preguntamos a lo largo de nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Grandes obras por el Señor. Pero ¿qué podrá decir la criatura al Creador? ¿Qué podrá decir la arcilla al alfarero? ¿Qué podrá decir la nada al todo? ¿Qué podrá decir el pequeño al infinito? ¿Cómo alabarle según su grandeza? No tenemos a nuestro alcance modo alguno para alabarle como Él se merece. Ya un profeta del destierro, a quien conocemos con el nombre de Deutero Isaías, dijo palabras como esta: todas nuestras acciones como paños inmundos, como paños inmundos. San Agustín, por el contrario, definió con claridad realmente cuál es la misión del hombre. Y dijo en pocas palabras, la obra del hombre, la mayor obra del hombre es alabar y bendecir al Señor. Se diría que por parte de Dios está todo hecho. Él nos lo ha dado todo, nos ha amado, nos ha redimido, nos ha abierto de par en par las puertas del paraíso. Estamos salvados, todo está hecho. Ahora es el hombre quien tiene que entrar en acción, no con obras, sino con esta gran obra que Él espera realmente de nosotros, que le miremos, que le alabemos y que le bendigamos. Esa es la cuestión, ¿verdad? Por eso yo diría que el hombre que está viviendo con intensidad la gratuidad de la acción de Dios tiene que proyectarse forzosamente y necesariamente en alabanzas. La alabanza, ¿verdad?, tiene que inundar sus labios, sus brazos, su corazón, sus sentimientos, sus instintos, sus pasiones, todo lo que es y todo lo que tiene. Que el hombre tiene que alabar al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Que tiene que alabarlo con gritos, con clamores, con vítores, alabarlo intensamente, infinitamente, apasionadamente, en todo momento, en todo lugar, día tras día, todos los días, alabar y bendecir al Señor. La alabanza no puede estar a expensas de nuestros disgustos o gustos, de nuestra salud o de nuestra enfermedad. La alabanza es algo que nos sigue y que nos persigue y que nos acosa, que nos lleva a alabar constantemente al Señor. Que yo lo decía ayer, no podemos dejarla en ningún momento en casa, que no conoce treguas, que no conoce vacaciones, que estamos llamados realmente a ser una alabanza de gloria de la Santísima Trinidad. Estamos llamados a vivir en alabanza. Esa va a ser, en definitiva, mis queridos hermanos, nuestra profesión allá arriba en el cielo. ¿Qué vamos a hacer por toda la eternidad sino alabar y bendecir al Señor? ¿Qué otra cosa podríamos hacer sino contemplar el rostro querido del Padre querido y alabarle y alabarle y alabarle por toda la eternidad? Allí decía San Agustín, veremos y descansaremos, descansaremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Aquello será el fin sin fin. Ver, amar, contemplar, alabar al Señor por toda la eternidad. Por eso, ¿verdad?, tiene que ser la alabanza para nosotros no algo ocasional que hacemos en un momento determinado para entrar en reposo en otro momento determinado, sino un estilo de vida, una profesión, una vocación, una profesión a tiempo completo. Estar siempre, siempre, continuamente en alabanzas al Señor. Yo diría que estos son los dos pilares de esta renovación carismática que el Señor ha suscitado en su Iglesia. Se oye decir, sobre todo hace unos cuantos años, que la renovación está ya en declive, que ha perdido su entusiasmo, que se está dejando llevar por muchas cosas que no tienen nada que ver con la gratuidad y con la alabanza. Se está diciendo, ¿verdad?, que hay que renovar la renovación. A mí me parece un gravísimo error. ¿Sabes por qué? Porque la renovación ni la hemos puesto en marcha nosotros, ni la vamos a dar por terminado nosotros. Si aquí no la recibimos, si esta gracia que el Señor está derramando no cambia nuestro corazón, la mandará a otro lugar o la desviará hacia otro lugar. Pero de la renovación no podemos nunca disponer y jamás podremos disponer. Pero en todo este lenguaje, ¿verdad?, late un temor. El temor de que la renovación carismática se esté haciendo mayor, se esté haciendo vieja. Tiene 45 años. Debería estar en situación de ser madre, no de ser abuela. Todavía, ¿verdad?, hay que esperar que la renovación siga dando frutos. Yo recuerdo y lo he recordado en muchas ocasiones como David Duplessis lo resumió todo esto o esta situación en una sola frase.
Dios no tiene nietos. Dios es padre, no abuelo. Tiene hijos, no tiene nietos. Y continuaba diciendo algo parecido a esto, ¿verdad? Como al principio las primeras generaciones cristianas tuvieron un encuentro todos los hombres con Jesús. La mayoría de ellos eran adultos cuando se bautizaban. Se les miraba a los ojos cuando bajaban a la piscina y les preguntaban, ¿crees en Jesús? ¿Crees de verdad en Jesús? ¿Crees de verdad en Jesús? La pregunta, ¿verdad?, que tantas veces nos ha hecho allí en estos días, ¿crees? ¿Crees de verdad? Y ellos respondían, sí creo, sí creo. La verdad es que el cambio que se producía en su vida apenas lo podemos imaginar. Yo os diría, para que lo podáis entender, cómo para los judíos se producía una desnaturalización o un desarraigo casi por completo. Tenían que dejar el culto, tenían que dejar el templo, tenían que dejar la ley, tenían que dejar las fiestas, tenían que dejar tantas prácticas religiosas que amaban, ¿me lo creéis?, con pasión, realmente con pasión. Pero la llegada del Señor, la llegada de Jesús como Señor y como Salvador, ¿verdad?, obnubilaba todo esto pasaba a segundo plano. Y lo mismo sucedía con los paganos que se convertían al cristianismo. Tenían que dejar sus dioses, tenían que dejar su religión, tenían que dejar sus prácticas y con frecuencia a sus propias familias. Todo lo que tenían que dejar y con el riesgo añadido, lo entendéis bien, de poder ser martirizados en cualquier momento. Ya San Agustín habló de las 10 persecuciones que se produjeron durante los 3 primeros siglos del Imperio Romano contra el cristianismo. No sabemos, en definitiva, cuántos hombres a lo largo de estos 3 siglos, a lo largo de esas 10 persecuciones, ofrecieron su sangre en honor de Jesús como Señor y como Salvador. Pues bien, ¿verdad? Algo parecido puede pasar aquí. Que pasen, digamos, lo que pasó en las primeras generaciones cristianas. Porque fijaos, a partir del siglo III, siglo IV mejor, con la llegada del emperador Constantino, la Iglesia de repente se vio colmada de privilegios. Colmada de privilegios. Y esta Iglesia, lo digo con toda la ternura por mi madre, la Iglesia, que había tenido una dignidad impresionante, impresionante. En los 3 primeros siglos, cuando era perseguida, dejó de vivir con esa dignidad para montarse en el carro del poder. A partir de este momento de Constantino, un montón de hombres se hicieron cristianos. Fueron bautizados, pero sin evangelizar, sin ser evangelizados. Es decir, siguieron siendo tan paganos como habían sido antes. Y así hemos pasado generación tras generación. Hemos recibido una doctrina. Hemos sido adoctrinados, pero no evangelizados. Y así han ido apareciendo, ¿lo entendéis?, los hijos de los hijos, es decir, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más alejados de Dios, cada vez en un contacto menor con el Señor resucitado y glorioso. Pues bien, decía, eso puede pasarnos en la renovación. Mis queridos hermanos, nos puede pasar. Al principio, en los primeros años de la renovación del movimiento pentecostal, se suponía que todos aquellos que recibían el bautismo en el Espíritu tenían que hablar en lenguas y que el hablar en lenguas era un signo de que habían recibido el Espíritu Santo. Pero han ido pasando los años y yo no sé si los hijos estarán dando paso a los nietos de la renovación. No lo sé, pero el temor puede estar ahí y yo lo dejo como un interrogante. Ha llegado ese momento, hemos dado ya ese paso de ser hijos, de haber tenido la primera generación un encuentro personal cara a cara con el Señor. ¿Hemos dejado el paso a los nietos? ¿Sí o no? No nos estaremos ya anquilosando, no nos estaremos ya aclimatando, no estaremos llegando a esa pérdida de entusiasmo inicial que tuvo la primera comunidad y que tuvo la primera generación de la renovación. Es una pregunta, es un interrogante. Pero yo digo que la renovación carismática es una de esas gracias que el Señor ha derramado en la Iglesia para que los nietos vuelvan a ser de nuevo hijos, para traernos a la casa del Padre. Por eso, si estamos ya convirtiéndonos en nietos, si nos hemos asentado y aposentado, sería bueno que aquí y ahora, en este momento, mientras yo estoy hablando, cada uno de vosotros pidiera al Señor, pidiera al Espíritu, que bajara con poder, que bajara poderosamente sobre nosotros, que viéramos aquí y ahora, las lenguas de fuego descender sobre nuestras cabezas, que viéramos como las paredes de este recinto donde estamos comienzan a temblar, que descendiera un nuevo Pentecostés para cada uno de nosotros. Este sería un buen momento para que experimentáramos la presencia del Señor y que pudiéramos contemplar la gloria de Dios.
Yo recuerdo, ¿verdad?, cómo el año pasado tuvimos como lema titulado en estos términos: yo hago nueva todas las cosas, o yo lo hago nuevo todo. Mirad, yo no sé si sabéis de dónde procede este lema, pero este lema fue tomado del profeta Isaías, del profeta del destierro. Fijaos, en un momento determinado, cuando la comunidad judía estaba desterrada desde Jerusalén a Babilonia, cuando todo había desaparecido, cuando la gente decía, lo ha recogido así el profeta Ezequiel, ya toda esperanza se acabó, ya nuestra esperanza es vana, estamos acabados, no hay nada, Dios ha roto con nosotros, Dios ha roto todos los lazos con nosotros, se ha acabado la alianza. Cuando todo parecía perdido, el profeta del destierro llamado Deutero Isaías comenzó a gritar desesperadamente: ¿no lo oís? ¿No lo veis? Yo estoy haciendo nuevas todas las cosas, todo nuevo. Y el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas. Así que si estamos realmente en esa época en la cual hemos nacido ya como nietos de la renovación, a ver si el Señor lo hace todo nuevo en este momento y que todos podamos dar gloria al Señor y que todos podamos ver la gloria del Señor. Y yo os digo, ¿verdad?, que si creéis, que si creemos, veremos realmente la gloria del Señor. Gloria al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.